7 minutos de la mañana. Ayer mi primo Oscar Lucero me escribió, me dijo: Eduardo, hubo una interrupción al aire y cuando regresaron no explicaste. Y es verdad, se me pasó. Y justamente eso ocurrió cuando conversábamos vía telefónica con Edgardo Ramírez, a quien, tal como le prometimos y tuvo que ser, tenemos nuevamente hoy para disponer del tiempo necesario. Edgardo Ramírez es internacionalista, miembro del Consejo Político del PSV, diputado a la Asamblea Nacional, integrante de la Comisión Permanente de Política Exterior de la Asamblea Nacional, fue embajador de Venezuela en Cuba. Edgardo, buenos días. Buen día, Eduardo. Bueno, disculpa lo de ayer, que escapó a nuestras capacidades, y qué bueno que hoy podemos retomar la conversación. Así es. Bueno, yo creo que hay que retomarlo desde el principio. Comenzar por el contexto de lo que ha sido la cumbre de los países no alineados, su agenda, sus conclusiones y el interés que eso puede revestir para quienes están siguiendo este espacio por televisión, por radio, incluso más allá de Venezuela, porque este programa llega por televisión a Latinoamérica, incluyendo el Caribe. No lo sé porque como soy profesor de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela, en el día de ayer me llegaron varios mensajes. Qué bueno. De lo que pudieron haber escuchado algunos, bueno, que ya no son estudiantes, ya son profesionales que están en la carrera del servicio exterior, y incluso me apuntaron a estas cosas, pues, importantes. Qué bueno, qué bueno. Mira, hay un elemento muy importante, sobre todo para las nuevas generaciones. Este movimiento de no alineado es un movimiento que surge como una alternativa de neutralidad en lo que se llamó en aquellos tiempos la Guerra Fría. Es decir, existían dos grandes bloques: el bloque representado por los países de lo que se llamó la cultura occidental del capitalismo, liderado por los Estados Unidos, y el bloque del modelo socialista, liderado por la Unión Soviética. En ese contexto surge lo que se llama el movimiento los no alineados, es decir, no estar en ninguno de los dos lados, jugar a posiciones de equilibrio, y en esos tiempos también se estaba tomando con mucha fuerza lo que eran los procesos de independencia tanto en África como en Asia. Entonces, fundamentalmente este movimiento de no alineado nace, pues, en su mayoría con países africanos, asiáticos y de América Latina y el Caribe. Es decir, lo que los estudiosos, los investigadores en aquel tiempo hablaban del centro y la periferia, es decir, los países periféricos, los que eran dependientes tecnológicamente, económicamente y políticamente. Cuando nosotros revisamos eso, hoy en el siglo XXI, y perfectamente ha pasado mucho agua debajo del puente. Entonces, hoy podemos decir que hay mayor independencia política de parte de estos países del movimiento no alineado. En aquel tiempo nació en lo que se llamó la extinta Yugoslavia, que luego con la guerra que le hicieron a Yugoslavia, injustamente, pues, que la dividieron en 8 o 7 países pequeños, hoy tiene gran fuerza, y la mayoría de los miembros del movimiento no alineado son África, Asia, América Latina y el Caribe, y 2 países de Europa que forman parte de lo que fue la Yugoslavia de aquellos tiempos. Hay una agenda ya distinta, es una agenda que busca perfeccionar un camino propio del movimiento no alineado. Como hay mayor fuerza en las estructuras económicas, porque estos países hoy tienen mayores potencialidades económicas, y como también hay mayor fuerza de un recorrido, lo que ha significado la experiencia política, ideológica de lo que fue el siglo XX y ahora el siglo XXI, porque estamos hablando de una experiencia de 60 años, indudablemente pues también se han fortalecido las agendas institucionales, la institucionalidad y la legitimidad de las democracias en estos países de los movimientos no alineados. Entonces ellos asisten a un foro, estamos hablando de la cumbre número 19, cuando hay una agenda que cuando la revisamos es muy pertinente a lo que ellos desean pues desarrollar pues para seguir fortaleciendo. Si hay 2 organizaciones a nivel mundial de lo que se llamó los países tercermundistas que han tenido mucho éxito, y en las 2 tiene que ver Venezuela. La primera de ellas es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEC, donde el prohombre del siglo XX, Juan Pablo Pérez Alfonso, venezolano, un creador pues de la OPEC,
la OPEP ha sido como una organización tan fuerte que ha sido el equilibrio de la seguridad energética en el mundo. Y el otro movimiento que también ha tenido éxito, se ha desarrollado, tiene agenda propia, tiene una estructura de procesos bilaterales y multilaterales para desarrollar una agenda, es lo que se llama los movimientos no alineados. Y ellos han tomado hoy, en el día, en esta última agenda, han dado pertinencia a lo que ha sido la situación de Palestina. Es decir, por primera vez en los 75 años de ocupación de Palestina, la agenda del mundo, hoy Palestina ha ganado pues la solidaridad mundial. Son muy pocos países hoy los que no están del lado de Palestina. Incluso hace 3, 4 días la Unión Europea, a través de uno de sus voceros más importantes, Borrell, estableció la necesidad de institucionalizar el Estado palestino, así como está institucionalizado el Estado de Israel. Entonces, la agenda palestina fue una agenda de primer orden. Lograron allí colocar 3 cosas, a mi modo de ver, que son esenciales. En primer lugar, convocar a una conferencia internacional de paz, el movimiento Los No Alineados. Es importante porque eso contribuye pues a detener lo que significa el bombardeo. Y ya estamos hablando de casi 26.000 personas asesinadas en los bombardeos, y ya podemos hablar de más de 10.000 niños y niñas muertos en esos bombardeos. Entonces hay que parar esa guerra, hay que detener esa guerra, hay que colocar una agenda donde se institucionalicen ambos estados. El mundo tiene que mirar a Palestina, el mundo tiene que invertir, hay que reconstruir Palestina, fundamentalmente las escuelas, los hospitales, los centros de residencia, las actividades económicas. Y la otra decisión que tomaron en torno a la situación de Palestina es muy importante, que está vinculada, que es detener la guerra y inmediatamente permitir el acceso a lo que significan los alimentos, el agua. La luz eléctrica no podemos decir que se va a restablecer por el efecto pues, del bombardeo, pero lo que es el agua potable, los alimentos, la necesidad de que no se bombardeen zonas residenciales, las pocas que quedan, los centros hospitalarios. Entonces hay una agenda muy solidaria, muy solidaria del movimiento en torno a Palestina. Y la otra cosa que fue muy importante, que tocaron los jefes de Estado, los primeros ministros, los cancilleres, es el tema de lo que se llama en el mundo el cambio climático, que yo prefiero llamarlo la emergencia climática, como lo definió nuestro arquitecto Fruto Viva, Dios lo tenga en la gloria, que decía que ya esto no es un tema de cambio climático, es un tema de emergencia climática, es decir, lo que está ocurriendo en el mundo. Eso, Eduardo, la generación tuya, la generación mía, nunca había escuchado hablar de que en el canal de Panamá había sequía y que los barcos no van a pasar porque, el nivel del pasó por allí, el nivel de agua bajó. Pues entonces hay una situación muy complicada en el mundo, una agenda ambiental que necesitamos interiorizar, concientizar lo que significa la necesidad de la reforestación de las cuencas, los ríos hidrográficos, de la necesidad de ya no seguir, que siga pululando esa cantidad de vehículos, porque el tema de la gasolina, el tema de lo que significa la capa de ozono, buscar las vías masivas de transporte como trenes, XX, toda esa instauración que se ha desarrollado del uso de la bicicleta en ciudades importantes, repoblar las ciudades, hacerlas armónicas, el buen vivir, ciudades que han recuperado, como el caso de Medellín, pues, en las 4 ciudades que han recuperado en China, donde se colocaron una política ambiental de cada 30 metros establecer la siembra de árboles, y han bajado entre 3 y 5 puntos los niveles de la temperatura. Entonces creo que el movimiento de los no alineados hoy está perfilando una agenda importante. Hoy el dilema es la paz y la guerra, y los movimientos no alineados han dicho la paz en Palestina, el Estado palestino, la ayuda palestina, y hoy el mundo también se vislumbra en el tema de la emergencia climática, y el movimiento no alineado dice, tenemos que concientizar, hay que ir a la currícula de la primaria, de la secundaria, universitaria, los centros de investigación tienen que retomar con una agenda incluso recíproca de países compartidos. Bueno, Edgardo, no te interrumpí porque realmente es muy interesante lo que estás diciendo y el tiempo limita. Perfecto. Te agradezco mucho, un fuerte abrazo. Acuérdate de lo que te dije ayer, Eduardo. Ajá. Son 4 juegos por el pecho, como decimos en el llano. Ya la Guaira lleva 3. ¿Ah?
La Guaira! La Guaira! ¡Tiburones para encima! Mira, por los vientos que soplan, como que se van a coronar y probablemente allá mismo, ¿no? Allá mismo. Sí, no, hacía falta para la fanaticada nuestra. Un carro de leña, sí, un carro de leña, sí señor. Bueno, mire, los caraqueños tienen que estar con La Guaira, porque los caraqueños son vecinos. Claro, no, y yo te diría, creo que te lo dije ayer, el día que La Guaira quede campeón, los venezolanos todos vamos a estar contentos, porque es un equipo muy carismático, con una fanaticada muy leal, muy optimista, muy alegre. Sí, y señor. Afortunadamente lo que dijimos ayer, se jugó en paz y el viernes se jugará en paz y el viernes brillará la pelota venezolana. Una buena señal. Bueno, Edgardo, un abrazo. Te felicito por tu condición de tiburón también. Edgardo Ramírez, internacionalista, miembro del Consejo Político del PSV. Volveremos.